Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en Primera de Corintios, el capítulo 1, de los versículos del 4 al 9. La semana pasada habíamos estado viendo que el Señor nos ha concedido la gracia de ser enriquecidos en todo. Todo lo que es de Cristo se nos ha dicho, se nos ha concedido en la gracia de nuestro amado Salvador Jesucristo. El Señor nos ha dado de su palabra, nos ha dado de su conocimiento para poder dar testimonio del Evangelio. Es Dios obrando en nuestras vidas y además que el Señor nos ha dado la gracia de poder tener dones y que estos dones para ser usados para la edificación de su iglesia. Y en gratitud de todo lo que Cristo nos ha dado, de todo el carisma que el Señor nos ha dado, de todos los dones que el Señor ha provisto, es que nosotros queremos servirle, queremos seguir predicando, queremos seguir agradándole. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema que vimos la semana pasada de gracia abundante. Y vamos a ver gracia abundante y hoy la fidelidad de Dios. Vamos a ponernos de pie para leer 1 Corintios, el capítulo 4 de los versículos, 1 Corintios 1, del versículo 4 al 9. ¿Lo tenemos? Nos dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú tienes el control absoluto de todo. Gracias, Señor, porque en tu bondad nos permites hoy poder estar aquí reunidos, Señor, para poder juntos alabarte y ahora también, Señor, para poder meditar en tu palabra. Señor, te pedimos que en tu gracia nos permitas el poder ser ministrados por ella, el que tú nos hables, Señor, conforme a tu palabra y nos lleves, Señor, a toda verdad, edificando, Señor, nuestras vidas. Señor, gracias por esta mañana. Glorifica tu nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada, hermanos, habíamos terminado viendo en esta parte final del versículo 7 que se nos había alentado a esperar ansiosamente la venida del Señor, donde cada día la iglesia y cada creyente se tiene que seguir esforzando para que su amado Señor y Salvador lo encuentre perseverando en este hermoso caminar con Cristo. Y hoy día vamos a ver que en la gracia abundante que el Señor nos brinda a cada uno, vamos a ver también que en primer lugar el Señor nos concede la gracia de sostenernos hasta el fin. Y habíamos terminado la segunda venida y ahora vamos a ver en el versículo 8 la gracia de sostenernos hasta el fin. El versículo 8 nos dice: Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza y la confianza que pone la mayoría de las personas en este mundo, en su día a día, hermanos, son en cosas que van a desaparecer, porque son cosas creadas, cosas que tienen su final, cosas que por un momento nos podrían dar un cierto tipo de seguridad. Y muchas personas colocan su esperanza en cosas materiales, algunos colocan su esperanza en alguna carrera, en algún trabajo. Incluso muchas personas también han colocado su esperanza en el matrimonio, pensando que cuando se casen de esa manera se acabaron sus problemas y todo va a estar bien. Pero conforme pasa el tiempo, estas personas empiezan a darse cuenta que estas cosas empiezan a desaparecer. ¿Pero por qué empiezan a desaparecer? Porque no son eternas, porque tienen fecha de caducidad. Y si nosotros
colocamos nuestra esperanza en algo que este mundo nos pueda ofrecer, vamos a terminar llevándonos la sorpresa que tienen una fecha de caducidad y que en cualquier momento estas pasarán. Si tú colocas tu esperanza en tus fuerzas, ten por seguro que estas fuerzas pueden desaparecer. Y tal vez digas, ¿pero cómo? Si soy todavía joven, vigoroso, tengo fuerza. ¿Pero qué pasaría si sufrimos un accidente? ¿Qué pasaría si estamos en la Combi, en la Custer, en el Rápido o en cualquier otra empresa y de la nada ocurre un accidente automovilístico? Y por ahí tenemos un golpe acá, en la columna. ¿Qué podría ocurrir? Lo más probable es que podríamos tal vez quedar parapléjicos, en el caso extremo. O por ahí podríamos tener una cierta invalidez. O tal vez digan, no, ya es muy trágico usted. Si colocamos nuestras fuerzas, la esperanza en nuestras fuerzas, ¿qué pasa si nos agarra un virus? Como hace años hemos tenido el tema del COVID. Muchos que se decían, están sanos, pero yo lo he visto tan sano. ¿Yo cómo puedo pensar de que él iba a caer de esa manera? Y muchos así terminaron cayendo. Muchos que tenían su esperanza en su fuerza, se dieron cuenta de que esas fuerzas pueden desaparecer. A la vez, hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta que todas las cosas pueden acabar. Si tenemos la esperanza en el dinero se puede acabar de la noche a la mañana. Alguien se enferma y ¿qué ocurre? Tenemos que gastar en medicina. Tú colocas la esperanza en tu trabajo, ¿qué crees que pueda pasar? Nos pueden votar. Colocas tu esperanza en tus estudios, ¿qué podría pasar? Se cierran las universidades y los institutos de la nada. Pueden ocurrir muchísimas cosas. Es por eso que si nosotros colocamos nuestra esperanza en algo que este mundo nos puede ofrecer, nos vamos a dar cuenta que estas cosas pueden acabarse. Es por eso que la palabra de Dios nos habla una y otra vez que nosotros debemos de colocar nuestra esperanza en aquel que nunca cambia, en aquel que nunca miente, en aquel que no tiene fecha de caducidad, en aquel que siempre está vigente, en aquel que se mantiene fiel, como nos dice el versículo 9 que estamos leyendo en 1 Corintios, el capítulo 1. Y que en base a su fidelidad es que nosotros podemos mantenernos firmes. Es en base a su fidelidad que podemos perseverar en Cristo hasta su regreso, en otras palabras, hasta su segunda venida. ¿Cuántos anhelan que Cristo venga? Par nomás creo que anhelan que Cristo venga, hermanos. ¿Cuántos realmente anhelamos que Cristo venga? Es un deseo, es un deseo de toda la iglesia. Anhelamos la segunda venida del Señor. Predicamos acerca de ello. Pensamos en la venida del Señor. Por ahí hemos soñado en la venida del Señor. Y es por eso que nosotros nos guardamos para el Señor. Porque sabemos que Cristo va a volver. Porque pensamos que Cristo va a volver. Cuando vemos que todas las cosas que este mundo empiezan a ocurrir, decimos, estamos en los últimos tiempos. Y si pensamos y decimos aquello, nosotros por ello queremos guardarnos. ¿Por qué? Porque ¿para qué queremos guardarnos? Para que el Señor nos encuentre firmes y también leales a Él. Pero tal vez uno podría decir por ahí, ¿cómo puedo mantenerme firme en el Señor si todos los días lucho contra el pecado? ¿Acaso está en mis fuerzas el poder hacerlo? Tal vez podría decir, he tratado de estar firme en el Señor. Uno podría decir, pero ante las constantes luchas que tengo, me es difícil poder hacerlo. Algunos cristianos creen que con una actitud firme, es decir, en sus fuerzas, van a poder mantenerse firmes. Ellos dicen, conforme a mi fuerza, yo sí creo que voy a poder mantenerme firme hasta el final para poder seguir a Cristo. Porque puedo seguir avanzando, porque tengo esa mente positiva, tengo la fuerza para poder hacerlo. Pero poco a poco se empiezan a dar cuenta que la voluntad es limitada. Y tal vez tú digas, pero ¿por qué es limitada la voluntad? Porque cuando empiezan a ocurrirnos muchos problemas, enfermedad, circunstancias, problemas, entre otras cosas, uno empieza a dudar.
uno empieza a tambalear, uno empieza a ya no hacer las cosas que tal vez hacías antes con tanta fuerza. ¿Por qué? Porque los problemas empiezan a presionarnos cada vez más y más y más. Y podríamos terminar sumergiéndonos al agua cuando Pedro estaba caminando y terminó cayendo, hasta que gritó: Señor, ayúdame, y el Señor lo levantó nuevamente y pudieron caminar. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que también nuestras fuerzas, nuestro conocimiento es limitado. Nos podemos cansar, nos podemos estresar, podemos decir que ya lo sabemos todo y tal vez nos centremos en nosotros mismos, pero vamos a darnos cuenta que aún no lo sabemos todo y que todavía nos falta seguir aprendiendo más. Hermanos, todos los que estamos aquí luchamos cada día para mantenernos firmes en el Señor. Luchamos cada día para seguir perseverando día a día hasta que Cristo vuelva. Y tal vez sea tu caso o tal vez no. O algunos hermanos podríamos incluso estar cansados de orar. Algunos podríamos estar cansados en leer y meditar en la Biblia. Otros podrían estar cansados de perseverar en venir a la iglesia. Otros podrían estar cansados de luchar todos los días en contra del pecado y de vez en cuando se podrían dar una escapadita a la inmoralidad con el pensamiento: yo no le hago daño a nadie, y a la vez, como diría el mundo, una canita al aire no me hace mal. Pero en realidad ese pensamiento es porque poco a poco dejó de perseverar, se terminó cansando y empezó a dar rienda suelta a su carne. En verdad, hermanos, nosotros vivimos en una cultura que nos invita a no perseverar en el Señor. Y tal vez tú puedas decir: pero ¿por qué este mundo me invita a no perseverar en el Señor? Porque vivimos en un mundo caído. Y además, porque somos frágiles ante la tentación de dejar de perseverar. Nos distraemos muy rápido. ¿O a ti no te ha ocurrido? Estás haciendo alguna cosa bien concentrado, tal vez algún trabajo, y de la nada alguien te llamó. ¿Y qué pasó? Te quedaste conversando una hora, media hora, porque estuvo tan ameno, y cuando vuelves a hacer el trabajo dices: uy, ya perdí tanto tiempo. Tal vez fue bueno conversar, pero en ese momento nos hemos distraído. O tal vez de la nada estás cocinando, estás haciendo tu aderezo, y estás prendido la tele y pasó algo que te llamó y te cautivó mucho la atención. Y estás tan concentrado hasta que empiezas a darte cuenta que hay un olor no tan agradable. Y empiezas a ver que toda tu cebollita con tu ajo que estabas haciendo se terminó quemando porque empezamos a distraernos. Hermanos, somos frágiles para poder distraernos. Por ello, hermano, nosotros necesitamos ir a la fuente para seguir avanzando en el día a día, para poder seguir perseverando en el Señor. Por eso, la palabra del Señor nos quiere enfocar de la manera correcta, porque si se tratara de nosotros mismos, la verdad, hermanos, es que nosotros no podríamos perseverar en el día a día porque fallamos, porque pecamos, porque nos desalentamos, porque podríamos tirar la toalla pensando que no es posible. ¿O acaso no te ha pasado? Piensa por un momento. ¿Acaso no te ha pasado que has pensado: no, eso no es posible? La verdad, estoy cansado ya de esto. Estoy cansado de poder, no sé, estoy orando constantemente, pero no veo resultados. Tal vez Dios no escucha mis oraciones y creo que ya simplemente no voy a orar. O tal vez por ahí le has estado predicando a alguien y no ves cambios, sino ves todo lo contrario. Tú dices: esta persona nunca va a cambiar, ya no le voy a compartir. Y así consecutivamente, hermanos, nosotros podríamos terminar desalentándonos y pensando que no es posible. Pero déjame decirte que sí es posible. Pero no en tus fuerzas, sino en el Señor, en Cristo. Por ello Pablo lo va a dejar bien en claro, hermanos.
Por eso en el versículo 8 que estamos leyendo en esta mañana, en 1 Corintios 1, nos dice que Dios también los confirmará, que Dios también los establecerá, los sostendrá hasta el fin. Dios también los confirmará hasta el fin. Y la realidad de Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corinto es para poder decirle que no son los dones de los corintios, no es la filosofía que ellos tienen, no es la fuerza de ellos, no es lo bueno que podrían ser, o los súper espirituales que ellos se creían ser, que ya estaban prácticamente, eran ángeles, porque ellos le daban más énfasis a los dones, a las lenguas, entre otros dones más, y ellos decían, ya nosotros estamos por acá. Pero Pablo los ubicó y les dijo que si no tengo amor, de nada me sirven esos dones. Pablo quiere ubicarlos para que ellos entiendan que no se trata de ellos mismos, sino que es Dios quien hará esta grandiosa obra en Cristo. Porque si se tratara de las fuerzas de los corintios o de la fidelidad de ellos estaban perdidos. Porque ¿cómo eran los corintios, hermanos? ¿Era una iglesia bonita? ¿Era una iglesia donde todos los hermanos estaban en una unidad? No, era una iglesia donde había inmoralidad sexual, era una iglesia donde había chismes, era una iglesia donde había división, donde había contiendas, donde eran permisivos con el pecado, estaban centrados en ellos mismos, sin amor a los hermanos, había un desconocimiento de algunos temas bíblicos, pero ellos creían que ya lo sabían todo. Y por eso, hermanos, cuando uno los ve, uno podría haber dicho en ese momento que ellos no iban a llegar a la meta. Tú lo hubieras visto, no, esta iglesia le doy un año, no más, pecadora, inmoralidad, mira cómo hay división entre ellos, se pelean entre ellos, permiten el pecado, no. Esos de ahí son tan hipócritas que creo que esa iglesia no va a seguir. Pero Pablo y la palabra del Señor nos dice que no se trata de ellos, no se trata de la iglesia de Corinto, no se trata de su fidelidad de ellos, no se trata de su perseverancia de ellos, sino que se trata de la fidelidad de Dios. Se trata de lo que Dios puede producir en la vida del creyente en Cristo. No se trata del hombre, se trata de lo que Dios puede hacer en la vida del creyente. Y tú tal vez me digas, un momento, ¿esto me quiere decir que puedo seguir en pecado y no pasa nada? De ninguna manera, hermanos. No se trata de eso. Lo que Pablo quiere llevar a los hermanos de la iglesia de Corinto es que ellos puedan cambiar, puedan renovar su manera de pensar y que entiendan que su ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está allá en los cielos, que no son del mundo, que no piensen como el mundo, pues ahora ellos tienen la mente de Cristo. Ellos ya no tienen por qué pensar como el mundo piensa. El mundo puede pensar que es algo normal el poder tener una infidelidad. El mundo puede pensar que el chisme es algo normal. El mundo puede pensar que estar en contienda es algo normal. Ella me ha ofendido a mí, entonces tú para allá, yo para acá, y estamos muy bien de esa manera. El mundo puede pensar que el tema sexual es algo normal, como en este tiempo lo quieren vender, que la inmoralidad sexual es pan de cada día y uno termina en este mundo, tal vez podría pensar de que es algo normal. Hace muchos años atrás, cuando una persona tomaba, ¿qué ocurría? Las personas empezaban a escandalizarse y empezaban a desgarrarse las vestiduras. Uy, si había infidelidad o por ahí había un divorcio, uy, ¿para qué? Esto terminaba donde todas las personas se escandalizaban. Si un hijo desobedecía a su padre o le contestaba a su padre, automáticamente ese hijo ya estaba destinado a que le pueda caer una cachetada, o la población diría, ¿cómo es posible que le esté faltando respeto a su padre? Pero hoy, hermanos, ¿nos escandalizamos por ello? ¿Acaso las personas empiezan a decir, mira, pero ¿cómo es posible que desobedezca? ¿Pero cómo es posible que le conteste a sus padres? No. ¿Por qué? Porque la sociedad en este tiempo nos quiere vender y hacer pensar que se trata de algo normal. Y es por eso que Pablo, a la luz de la palabra del Señor, quiere invitar a los hermanos a decirles, ustedes no son del mundo.
Y ustedes ahora tienen la mente de Cristo y por eso no pueden pensar de esa manera. En 1 Corintios 1, el capítulo 2, el versículo 16, y ahí nomás leemos rápidamente, nos dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos, ¿qué nos dice? ¿La mente de quién? De Cristo. Hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Tenemos ahora una nueva simiente, ya no de este mundo, sino de Cristo. Y por eso ahora nosotros podemos pensar como Cristo. Los creyentes ya no andan como el mundo anda, sino que ahora buscan agradar a su Salvador y Señor, quien es poderoso para poder mantenerlos firmes hasta el fin. Que mientras estemos en este mundo, hermanos, y la verdad para nosotros es que mientras estemos en este mundo, tú y yo debemos de pelear la buena batalla, debemos de perseverar, pero tenemos que entender que no estamos solos, sino que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, quien nos anima, quien nos guía a toda verdad, quien nos lleva a conocer a Cristo, quien nos dirige cada día más y más y más para poder glorificar a Cristo, quien nos ayuda a poder vivir en santidad, quien nos redarguye cuando nosotros estamos andando mal. Amado hermano, tú y yo no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios va a hacer su buena obra en nuestras vidas y nos mantendrá firmes hasta el fin, hasta que Cristo vuelva en su segunda venida, o en otras palabras, cuando Cristo vuelva a juzgar a toda la humanidad. Y entonces podría surgir otra pregunta. Si es Dios quien obra en mi vida, y si yo ya no tengo que pecar, ya no tengo que andar en pecado, sino que tengo que buscar agradar al Señor, entonces quiere decir que yo ya no voy a hacer nada. ¿Me voy a quedar sentado simplemente? ¿O ya no voy a orar? ¿Ya no voy a leer la Biblia? ¿Ya no voy a predicar? ¿Ya no voy a hacer nada? No, no se trata de eso. Sino que se trata de estar conectado con la vid, que es Cristo. Significa que yo tengo que estar unido a Cristo. Esto involucra además que cada día debo batallar todos los días en contra del pecado, en contra de este mundo, en contra del diablo y en contra de nosotros mismos. Donde todos los días, hermanos, en medio de esa batalla vamos a someter todo pensamiento a la obediencia del Señor. Todo pensamiento que se nos venga a nosotros, poder llevarlo a las Escrituras. Y tal vez me digas, pero ¿por qué todo pensamiento? Porque ¿de dónde, hermanos, vienen los malos pensamientos? El Señor dijo, del corazón. Si yo permito que las palabras que este mundo me ofrece o me dice ingresen a mi vida, van a ser una casita en mi corazón y en su momento van a empezar a salir a relucir. Hermano, nosotros tenemos que batallar todos los días. Es el llamado para nosotros. El creyente no puede estar estático. El creyente tiene que luchar todos los días en contra del pecado, en contra de nuestro mal carácter, en contra de nuestro temperamento. Tenemos que madurar y poder tomar el carácter de Cristo para aprender cómo debemos nosotros obrar en cada situación. Hermano, Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Es una verdad, ¿cierto? Todos creemos de esta manera. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si Dios quiere lo mejor para nosotros, nos ha dejado su palabra para poder meditarla. El problema de nosotros, hermanos, es que no queremos la palabra del Señor. El problema de nosotros es que queremos tomar ciertos versículos que para ahí me convengan a mí, ciertas promesas en las cuales me dice, Señor, tú has dicho acá que nada me va a faltar. Está bien, nada me va a faltar. Pero no tomamos los otros versículos que nos hablan de nuestro deber, que tenemos que batallar, que tenemos que ir en contra del pecado, que tenemos que renovar nuestra manera de pensar, que no tenemos que amar hipócritamente, sino que tenemos que amar sinceramente, que debemos de amarnos los unos con los otros, que debemos de ser hospedadores. Si el enemigo o tu enemigo viene y te trata mal, tú tienes que tratarlo bien, no pagar mal con mal, sino tratar y pagar ese mal con el bien que nos dicen las Escrituras. Pero luchamos con nosotros y decimos, pero ¿cómo puedo hacer eso?
¿Cómo yo puedo pagar a alguien con el bien mientras él me trata con el mal? Es porque ya no somos del mundo. Es porque ahora pensamos y tenemos la mente de Cristo. Es por eso que nosotros, hermanos, sabiendo lo mejor que Dios quiere para nosotros, es que vamos a poder avanzar, vamos a poder batallar, y que mientras estemos caminando, la gracia de Dios, la fidelidad de Dios nos irá guardando, nos irá sosteniendo, nos irá estableciendo hasta la venida del Señor Jesús. Pero también hay una cualidad, hermanos. Nos dice que el Señor nos confirmará, nos establecerá, nos sostendrá hasta el fin. Y cuando llegue el fin, hermanos, el Señor nos va a presentar con una característica. El Señor nos va a presentar con una cualidad. Y esta cualidad es lo que nos dice en el versículo 8, en la segunda parte. Nos dice que el Señor nos va a presentar para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir sin falta, sin falla, sin defecto, sin culpa. Nadie, absolutamente nadie podrá acusarnos en ese día. ¿Por qué? Porque quien va a garantizar, que estamos de esa manera, irreprensibles, sin defecto, sin culpa, es el mismo Dios quien nos presentará cuando vuelva el Señor Jesús. No solamente nos va a sostener hasta el final, sino que también cuando nos presentemos delante de Cristo en aquel juicio, el Señor nos presentará irreprensibles, nos presentará sin culpa, sin falla, sin defecto. Y solo podemos obtener esto, hermanos, por la inmensa gracia del Señor, por la fidelidad del Señor, por el poder del Señor, porque se trata de Dios, se trata de la obra que Él está realizando en nuestras vidas. Amado hermano, Dios está comprometido en hacer la buena obra en nuestras vidas, y Dios seguirá confirmando, y todo esto lo hace, hermanos, por el sacrificio perfecto que Cristo Jesús hizo en la cruz. Por lo que Cristo nos compró con alto precio, que fue su sangre derramada en aquella cruz. Todos los beneficios de Cristo ahora se nos ha concedido a nosotros. Y es de esta manera, hermanos, que en aquel día del juicio, cuando el Señor juzgue a todos los seres humanos, nosotros seremos salvos. Nosotros seremos presentados sin mancha, sin culpa, por el inmenso sacrificio de Cristo Jesús, por lo que Él hizo ya en la cruz por nosotros. Todos los días tú y yo fallamos. No hay día en el cual el creyente pueda decir, yo no he fallado el día de hoy. No, todos los días fallamos. Pero también hay una verdad. Todos los días también luchamos en que nosotros nos podemos conformar con el cristianismo que nosotros tenemos. Es por ello que el llamado para nosotros es que tenemos que mantenernos firmes, tenemos que perseverar, tenemos que caminar, tenemos que luchar contra el pecado, tenemos que luchar contra nosotros mismos, tenemos que luchar contra el desánimo, tenemos que luchar contra la pereza que en muchas ocasiones se nos presenta, tenemos que luchar contra el miedo, tenemos que luchar contra la inseguridad que a veces se nos viene cuando tratamos de predicar el Evangelio. Tenemos nosotros, hermanos, que empezar a mirar a Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, y tener la confianza de que Dios nos sostendrá, de que Dios nos mantendrá firmes, y que a la vez este pecado en el cual luchamos todos los días, algún día cuando estemos allá delante del Señor, el Señor nos presentará sin mancha, sin arruga, irreprensibles, por la obra perfecta de Cristo Jesús. Es por eso que Dios sostiene a su iglesia. La sostiene para que pueda terminar la carrera y se pueda mantener en la fe. Podemos estar seguros, como Pablo fue, de que el que comenzó la buena obra en nosotros, la completará hasta el día de Jesucristo.
puesto que Él nos llamó, puesto que Dios quien nos llamó es fiel, podemos estar seguros, hermanos, que Él nos mantendrá irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, voltea la página, capítulo 5, el versículo 23 y 24. Dice: y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Son las mismas palabras que Pablo le había dicho a la iglesia de Tesalónica, que el Señor nos llama a que nosotros, o nos va a guardar para que nosotros seamos irreprensibles, sin culpa, sin falla, sin ningún defecto cuando Cristo vuelva. Porque este cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado, y por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque nosotros nos hemos arrepentido y hemos tomado por fe la salvación que el Señor nos ofrece a nosotros. Es que el Señor nos ha perdonado, ahora somos sus hijos, y Él también nos guardará hasta el fin. Amados hermanos, podemos mantenernos firmes, podemos perseverar día a día en el Señor por la fidelidad de Dios. Y si esto no es verdad, hermano, si Dios no es fiel, pregúntate por un momento a ti mismo: ¿cómo ha sido posible que tú todavía, o que todos nosotros, hayamos podido llegar hasta ahora perseverando en el Señor? Pregúntate por un momento. ¿Se trata de tus fuerzas? ¿Se trata de tu perseverancia? ¿Se trata de que tú has dicho: sí, yo tengo la fuerza para poder hacerlo, yo tengo la tenacidad para poder seguir avanzando? Hermanos, no, si hubiera sido por nosotros, hace muchos años atrás, o meses atrás, o días atrás, ya hubiéramos tirado la toalla. Es por eso, hermanos, que no se trata de nosotros. Nosotros hemos llegado a este tiempo en el Señor porque la fidelidad de nuestro amado Dios nos ha mantenido firmes en Él, mientras nosotros esperamos el regreso de nuestro amado Señor Jesús. Dios, por su fidelidad, nos mantendrá firmes hasta el fin, nos sostendrá, nos establecerá, nos confirmará hasta el día de Jesucristo, donde seremos presentados sin mancha, sin culpa, por la obra perfecta que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, y que se manifestará, se revelará en aquel día. Amado hermano, todo ojo lo verá. Cuando Cristo vuelva, todo ojo lo verá. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para los creyentes, cuando Cristo vuelva, será un tiempo de gozo, de alegría, porque todos los problemas se habrán acabado. La lucha contra el pecado se acabó. Ya no va a haber más tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni angustia. Pero todos aquellos que están sin Cristo, todos aquellos que no han puesto su esperanza en Cristo, será un momento de dolor, será un momento de angustia, será un momento de terror, será un momento de que van a tratar de poder buscar salvación, como cuando ocurre a veces un terremoto y de la nada las personas empiezan a tratar de buscar de Dios, pero cuando pasa, todo vuelve nuevamente a la normalidad, diríamos, de ellos, que no siguen al Señor. Es por eso que el creyente puede confiar que el Señor nos mantendrá firmes por ello. Y por eso es que nosotros le damos toda la gloria a Dios. Glorificamos el nombre de Dios por la obra que Él ha hecho, está realizando y hará en nuestras vidas, hermanos. Cuando Cristo vuelva, nosotros diremos: el Señor fue fiel y nos ha mantenido irreprensibles y nos está presentando sin mancha ni arruga delante del Cordero. Y a la vez, hermanos, tenemos que estar seguros que nosotros estamos en las mejores manos. Mi amado hermano, donde nadie ni nada nos puede arrebatar. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Y por ello tú y yo debemos de proseguir peleando la buena batalla en el poder del Espíritu Santo y seguir viviendo vidas para la gloria del Señor. Vayámonos por un momento a Judas, capítulo 1, el versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en su presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora, por todos los siglos. Amén. Este es el mismo pensamiento, hermanos, que Pablo nos presenta. Dios es poderoso para poder guardarnos, sostenernos y presentarnos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y porque Dios va a realizar la obra, porque Dios es quien va a cumplir esta obra, no por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad de Dios, es que nosotros podemos estar seguros. Por eso Pablo, hermanos, cuando le escribió a la iglesia de Corinto, él estaba tan convencido de que todo esto se hará, de que Dios cumplirá su palabra. Y esto no es por la fidelidad de los corintios, porque como hemos dicho, ha sido una iglesia que uno los ve y diría, ellos no van a perseverar, sino que se trata de la fidelidad de Dios. Se trata de la fidelidad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en segundo lugar, hermanos. Vamos a ver la fidelidad de Dios. El versículo 9 de 1 Corintios, el capítulo 1. El versículo 9 de 1 Corintios nos dice: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La confianza de Pablo, hermanos, en que los creyentes o los cristianos de Corinto serán contados entre los inocentes en el día del juicio, no se basa en la fidelidad de ellos, sino que ahora nos va a afirmar diciéndonos que se basa en la fidelidad de Dios. Dios es digno de confianza. Dios nos ama con un amor firme, con un amor leal, y este amor está basado en Él. Es un amor que no cambia. Él decidió amarnos y nos ama porque lo ha decidido, lo ha hecho y lo hará hasta el final. Porque si se tratara de nosotros, hermanos, ¿tú crees que Dios nos seguiría amando? Pregúntate por un momento. Tú que te conoces a ti mismo, si se tratara de uno mismo, ¿tú crees que Dios nos seguiría amando como Él nos ama? La realidad es que no. Porque ¿cómo somos? Orgullosos, a veces iracundos, a veces dudamos, a veces por ahí no somos perseverantes, a veces no asumimos nuestra culpa o nuestra responsabilidad y le echamos la culpa a otros. Y somos así, y luchamos todos los días de esa manera. Y porque luchamos todos los días, el Señor nos afirma que se trata de la fidelidad de Dios. Es por eso que el creyente sabe que lo único que nos diferencia con las personas que no conocen del Señor es la gracia de Dios. Porque si no fuera por la gracia de Dios, no confiaríamos en Dios, no tendríamos una relación con Dios, seguiríamos haciendo como el mundo hace, pero por la gracia de Dios es que hemos sido llamados a Él. Ahora somos sus hijos, ahora le pertenecemos. Y el Señor será fiel también hasta el final, por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Y Pablo, esta imagen que Pablo nos presenta, nos tiene que llevar también con una relación con su pueblo, con el pueblo de Israel, cuando el Señor lo llamó. Porque cuando nosotros empezamos a mirar todo el Antiguo Testamento, nos empezamos a dar cuenta cómo actuó el pueblo. El pueblo, ¿cómo era? Buscaba al Señor y luego se alejaba. El Señor nos salvaba y nuevamente el pueblo se terminaba alejando. Era como deshojar margaritas, ¿no? Ellos buscaban, no buscaban, se arrepentían, no se arrepentían, y así. Pero, ¿por qué ese pueblo todavía se seguía manteniendo? Y esto era
por la fidelidad de Dios, por el pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Por amor a ellos el Señor constantemente decía en el Antiguo Testamento es que ese pueblo era rescatado por amor al pacto, por amor a Él mismo, porque Él había hecho ese juramento. Así también nosotros, hermanos, podemos confiar que Dios continuará su relación con nosotros a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras infidelidades. Porque cuando nos vamos a 2 de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 13, si ahí volteas la página de 1 Corintios, te vas por un momento a 2 de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios está por encima de todo. Dios nos ama porque Él quiere amarnos. Y con ese amor, en virtud que nosotros recibimos ese amor, es que nosotros también queremos amar a Dios. Queremos, en gratitud de lo que Él ha hecho, queremos servirle. Queremos predicar, queremos buscarlo, queremos conocerlo, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Vayámonos por un momento a Deuteronomio capítulo 7, el versículo 9, allá en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 7, el versículo 9. Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 9. ¿Lo tenemos? Nos dice, sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios, Él, Dios fiel, que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, en este versículo que nosotros estamos meditando, en este versículo 9, en 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 8, el apóstol Pablo desea llamar nuestra atención, aquí en el versículo 9, desea captar nuestra atención de una manera específica para poder ver una característica del carácter de Dios. Y esta característica del carácter de Dios es su fidelidad. Es por ello, hermanos, que Pablo coloca primero el adjetivo fiel. Si lees el versículo 9, dice, fiel es Dios. Primero coloca el adjetivo y luego coloca el sustantivo que es Dios. Lo normal es que cuando nosotros agarramos y leemos o decimos, ¿qué decimos? Que Dios es fiel. Pero ahora, Pablo, ¿por qué hace esto? Porque Pablo quiere captar nuestra atención. ¿Con qué fin? Para que no nos centremos en nosotros, sino en la fidelidad de Dios. Fiel es Dios. La palabra fiel, hermanos, es pistos, que significa fiel, fidedigno, digno de confianza o confiable. Cuando esta palabra está conectada con Cristo o con Dios, la idea es sencillamente que Él es confiable. ¿Quién es confiable? La respuesta es sencillamente, Dios es confiable, Dios es digno de confianza, por ello, fiel es Dios. Y en esta diferencia que Pablo está haciendo, colocando primero el adjetivo y luego el sustantivo, no es un juego de palabras sin ningún propósito del apóstol, sino que al colocar primero el adjetivo fiel y luego el sustantivo Dios, Pablo está enfatizando la fidelidad de Dios. Desea que nosotros centremos nuestros ojos en la fidelidad de Dios y no en la nuestra. Hermano, ¿quién cumplirá y hará que los creyentes sean guardados, confirmados, presentados sin mancha, sin culpa, irreprensibles en el día del Señor? Es Dios. ¿Y por qué será Dios? Por su fidelidad. Es lo que acabamos de leer en 2 Timoteo 2:13. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es la fidelidad de Dios, hermanos, que nos guarda, nos anima, nos ayuda a perseverar en este hermoso caminar con el Señor. No es nuestra fidelidad,
no son nuestros dones, no es nuestro carisma, sino la fidelidad de Dios. Y por eso tú y yo debemos de estar agradecidos con lo que el Señor ha hecho, está haciendo en nuestras vidas. Y esa gratitud, hermanos, debe de motivarnos a querer conocerlo cada día más y más y más. Y si no te motiva para querer servirlo, conocerlo, amarlo, compartir con otras personas, es posible que no hayas comprendido la fidelidad de Dios, que no estés disfrutando de la gracia del Señor, que simplemente te hayas llenado de un conocimiento tal vez de poder pensar de que Dios ha sido bueno y que el Señor ya me ha salvado. Pero ¿para qué te ha salvado? Si no te motiva de dónde te ha sacado el Señor, entonces, hermano, hay algo que tal vez no estamos comprendiendo. Es por eso, hermanos, que Pablo enfatiza y quiere que los hermanos de Corinto dejen de pensar en ellos mismos, dejen de pensar que se trata de sus fuerzas, de su fidelidad, para que se centren en Dios, vean a Dios, caminen en Dios y confíen en Dios. Y por eso les va a añadir en este mismo versículo 9, fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién nos ha llamado? Dios. Porque fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados. La fuente o el origen de nuestro llamado no está centrado en el hombre, no está centrado en su esfuerzo, sino que está centrado en Dios mismo. Ahora, hermanos, veamos por un momento este verbo fueron llamados. Este verbo fueron llamados es un imperativo y va a señalar que nosotros no participamos, es un verbo indicativo que está en un tiempo auristo, que es decir, que ya ha sido dado. Esto va a señalar que nosotros no participamos en la elección de Dios para que Él nos llame. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos hemos acercado al Señor, no fue porque nosotros decidimos buscarlo primero, sino fue porque Dios decidió llamarnos, Dios decidió atraernos a Él. No fueron los problemas al final, hermanos, que nos atrajeron al Señor. No fueron las circunstancias, no fueron al final la buena oratoria que habrá tenido el predicador, o aquel hermano o hermana que se te acercó para poder orar contigo y para poder compartirte, sino que fue Dios mismo quien obró en tu corazón. Porque ha sido y es y sigue siendo el Espíritu Santo quien nos sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo, como nos dice en Efesios capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No queríamos buscar de Dios, no queríamos acercarnos a Dios, pero Dios decidió llamarnos, Dios decidió darnos vida por medio de ese llamado eficaz a través de su palabra en el poder del Espíritu Santo que terminó atrayéndonos a Él. El Señor nos ha llamado por su gracia. Y es por eso que Pablo ya nos había dicho en el versículo 4 de este capítulo 1 de Primera de Corintios. Él mismo dijo iniciando, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Cuando recordamos nosotros, hermanos, de cómo Pablo llegó a Corinto, Corinto era todo un desastre. Idolatría, inmoralidad, división, egoísmo, orgullo de creer tener una gran filosofía, de poder tener tantos templos de dioses y que ellos seguían cultivando ese pensamiento griego. Y cuando Pablo llega y cuando los corintios, los de la sinagoga, los judíos no querían escucharlo, Pablo dijo, ahora me voy a predicarle a los gentiles. Y se pasó a predicarle a los gentiles. Pero ¿quién fue en medio de todo que Dios dispuso para que ellos puedan acercarse? Fue la gracia de Dios. Y tal vez tú digas, pero los hermanos escucharon, sí, pero ¿quién llevó incluso a Pablo a Corinto? Fue Dios, porque Pablo no tenía intenciones de ir a Corinto en primera instancia. Pablo quería ir a Asia, quería ir a Éfeso,
pero Dios decidió que él fuera a Macedonia y que luego fuera a Acaya, donde estaba Atenas y estaba Corinto. Fue Dios quien decidió y preparó los corazones para que puedan escuchar el Evangelio y para que puedan venir. Ha sido la gracia de Dios también a nosotros que nos ha llamado. Nosotros no podemos hacer nada por cambiar el llamado de Dios a nuestras vidas. Si el Señor te ha llamado, por más que tú digas yo no quiero, terminarás siguiendo porque el llamado de Dios es eficaz. Nadie puede resistirse al llamado de Dios. Nadie puede decirle no al llamado de Dios, porque Dios cuando llama, el Señor te atrae con todo. Y no solamente te atrae con todo, Él te muestra que eres un pecador, te arrepientes de tus pecados, ves en Cristo a tu Señor y Salvador, ves que nadie te va a amar como Él te ama y que nadie va a hacer lo que Él ha hecho y que lo único que quieres hacer ahora es vivir para poder conocer ese Salvador. Pero lo malo con nosotros es que pasan los años y nos empezamos a acostumbrar y pensar que es algo que el Señor ya hizo en el pasado, pero tenemos que recordar siempre de dónde Dios nos ha sacado. Hermanos, cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, alejados de Dios, en medio de una situación terrible sin esperanza, Dios nos llamó por medio del Evangelio de su Hijo. Esto produjo en nosotros que por gracia el nuevo nacimiento, el arrepentimiento y fe para poder creer en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y como Dios hizo esto en nosotros, Él se encargará de mantenernos firmes en la comunión con su Hijo, porque fiel es Dios quien nos ha llamado a la comunión con su Hijo. Y no solo nos llamó, sino que nos mantiene y nos mantendrá firmes en unión con el Señor. Amado hermano, volvamos a pensar, durante el tiempo que tienes tú de creyente, ¿quién te ha mantenido unido a Cristo? ¿Tu devocional? ¿Tus oraciones? ¿Tu meditación en la Biblia? ¿Tus alabanzas? ¿Tus estudios bíblicos profundos? Si bien, hermanos, estas actividades son el resultado de estar en comunión con el Señor, estar unidos a Cristo, nosotros hacemos todas estas cosas porque estamos unidos a Cristo. No las hacemos para unirnos a Cristo. Ya estamos unidos. Quien nos mantiene unidos a Cristo, hermanos, es Dios. Y lo hace, como nos dice en el versículo 9, porque fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces surge una pregunta: ¿cómo no disfrutar de esa comunión y fidelidad que tenemos en Cristo? ¿Por qué no hacerlo, hermanos? ¿Por qué no disfrutamos de esa comunión? ¿Por qué no disfrutamos de la fidelidad que tenemos ahora en Cristo Jesús? De que Dios lo sigue haciendo bueno y Él nos mantendrá. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es caminar con Él. Lo único que tenemos que hacer es no soltarnos de su mano. Lo único que tenemos que hacer es creerle. Porque tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda a poder vivir la vida cristiana. Hermanos, así como en la gracia del Señor nos ha llamado al Evangelio, nos ha llamado a su reino, a tener comunión con Cristo y con todos sus hijos en este mundo, la fidelidad de Dios sigue y seguirá manifestándose en nuestras vidas. Hoy en día, hermanos, hay muchas personas que están alejadas del Señor, que no pueden disfrutar de su inmensa gracia, que no pueden disfrutar de la fidelidad eterna del Señor. Estas personas están perdidas, no pueden acceder a las promesas del Señor. Están perdidos porque cuando Cristo vuelva, cuando llegue el juicio de Cristo, esas personas recibirán lo que es justo por haber rechazado a Cristo. Y esto que van a recibir es estar alejados de Dios por toda la eternidad en el infierno. Y si nosotros, hermanos, si no fuera por Cristo, esta también sería nuestra situación en el día de Cristo. Pero ¿quién nos va a presentar irreprensibles? ¿Quién nos va a mantener firmes y nos va a presentar sin defecto, sin falla? ¿Nosotros mismos? No, sino que es Dios.
Es la gracia de Dios. Es nuestro Señor. Hermano, y así como Dios es fiel, Él también es justo. Jesucristo, si Jesucristo, hermanos, no es tu Señor, permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Estás preparado para encontrarte con el Señor Jesucristo? ¿Estás en condiciones de poder presentarte delante de Dios? ¿Crees que podrás ganarte la salvación con lo supuesto bueno que eres tú? Hay una verdad también, hermanos. Dios hoy, en estos días, no es el juez del final de los tiempos. En estos momentos no es el juez del final de los tiempos. Hoy, en este tiempo de gracia, Él es el Salvador y se encuentra muy cerca, esperando con los brazos abiertos, así como el Padre al Hijo pródigo, esperando que vengan al arrepentimiento de sus pecados, que vengan a Cristo, que tomen la salvación de Cristo, que abracen a Cristo por medio de la fe, que crean en Él como su Señor y Salvador, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, y Él está ahí por medio del Evangelio para que tú puedas abrirle tu corazón, puedas hablar con Él y Él escuchará tu oración. Si tú te acercas a Él, hoy puedes decirle a Dios en oración diciéndole: Señor, yo por mis méritos no puedo ganarme la salvación. Yo he pecado contra ti porque no he podido cumplir con todos tus mandamientos, porque he mentido, he robado, he codiciado, no he honrado a mis padres como debería de honrar, y he tomado muchas veces tu nombre, Señor, en vano, haciendo juramentos falsos. Pero, Señor, necesito en esta mañana de tu amor y tu misericordia. Te pido, Señor, que tú me permitas, y hoy me acerco a ti por la fe y por la obra que Cristo hizo en la cruz, en morir por nuestros pecados, que Él sea el Señor de mi vida. Que pueda experimentar el nuevo nacimiento por medio de Cristo. Si tú hoy no conoces o no has disfrutado de esta salvación plena, de poder saber que Dios será fiel en poder guardarte hasta el final, entonces es tiempo de que también puedas hacer las paces. Pero también hay una verdad, hermanos. Es cómo estamos nosotros delante del Señor. Podemos reconocer y decir: Dios es fiel. Fiel es Dios. Él me va a sostener, Él me va a guardar, me va a presentar irreprensible delante del Señor. Pero, ¿qué estás haciendo en el día a día en tu vida? ¿Sigues viviendo como el mundo vive, pensando y confiando como el mundo confía? ¿Te sigues afanando y estresando como el mundo se estresa? ¿Sigues ahí yendo en ese camino que el mundo nos dirige y creyéndole las mentiras de Satanás, tratando de hacernos mentir de que Dios no es fiel, de que Dios no es verdadero, de que Dios no se puede creer? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? Pero usted me acaba de decir que mi devocional, las oraciones, la Biblia, no es que me van a mantener, sí, pero es el resultado de estar en unión con Cristo. Y si tú estás unido a Cristo, ¿cómo está tu vida con Cristo? ¿Cuánto estás amando a Cristo? ¿Cuánto estás dispuesto a cambiar por Cristo? ¿Sometes tu manera de pensar a la obediencia de Cristo? ¿O crees que tu pensar es lo adecuado, es lo correcto y que debe ser así, como muchas personas piensan? Hermanos, tenemos que amar a Cristo. Y Pablo lo dejó bien claro. Dejó bien claro para que la iglesia de los Corintios pudieran entender y decir: no se trata de mí, se trata de Dios. No se trata de mis dones, se trata que Él ha dado dones para la edificación de su iglesia. No se trata de mis fuerzas, sino que Él me mantendrá firme. No se trata de mi conocimiento, sino que Él me llevará a toda verdad y que yo quiero seguir conociéndolo, quiero seguir amando, quiero disfrutar de esa gracia. Quiero disfrutar de la fidelidad de Dios, quiero disfrutar todos los días y creer que Dios es fiel para mi vida. Hermano, Dios no va a cambiar. Dios te va a amar y te va a seguir amando. Así tú no quieras amarlo, Él te va a seguir amando.
Pero déjame decirte que hay una realidad. El Señor permitirá que tú pases por circunstancias en las cuales tal vez tú no quieras ni te imaginas que pases, con el fin de formar tu carácter a la imagen de Cristo. La vía fácil, ¿cuál es? Créele a Cristo. ¿Eso me inhibe de problemas? No. Eso te mantiene en la roca. Que cuando vengan los problemas, tú levantarás tu estandarte y dirás: fiel es Dios, y con Él cruzaré estos problemas. Nosotros, al iniciar este servicio, hemos cantado un himno antiguo. Hemos cantado un himno que se llama Sublime Gracia, pero que en realidad esta canción Sublime Gracia, en el inglés, es Gracia Asombrosa. John Newton escribió este himno porque él era un traficante de esclavos en aquel entonces. Él llevaba esclavos de África a Inglaterra. Y él mismo contaba, siendo el capitán, que cuando los esclavos iban, los esclavos hacían sus necesidades en el lugar donde ellos estaban. Muchos de ellos morían. Y como eran meses para poder llegar de allá a Inglaterra, el hedor, el humor que emanaba, los cadáveres que estaban ahí, mucha gente tenía que olerlo y era un olor de podredumbre. Y él decía cuando vino a Cristo: yo no soy digno de él. Yo he hecho esto tan trágico que he llevado a gente, esclavos allá, y ¿cómo Dios me puede amar? Y él escribió este himno que dice: gracia asombrosa, qué dulce sonido, que salvó a un miserable como yo. Estuve perdido, mas fui hallado. Estuve ciego, mas ahora veo. Fue esta gracia la que me enseñó a mi corazón a temer, y esta gracia la que mis miedos alivió. Qué preciosa se mostró esta gracia cuando empecé a creer por primera vez. A través de muchos peligros, lazos y trampas he pasado. Esta gracia me ha conducido a salvo hasta aquí y me conducirá al hogar. El Señor me ha prometido el bien. Su palabra asegura mi esperanza. Él será mi escudo y mi porción mientras la vida dure. Sí, cuando esta carne y este corazón desfallezcan y la vida mortal cese, pasaré a través del velo a una vida de gozo y paz. La tierra pronto se deshará como la nieve. El sol dejará de brillar, pero Dios, que me llamó aquí abajo, estará por siempre conmigo. Este es el himno que escribió John Newton cuando él vino a los pies de Cristo y él entendió que por gracia había sido salvado. Hermanos, nosotros hemos sido salvados por gracia. No han sido nuestros méritos, sino han sido los méritos de Cristo que nos ha traído a Él. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tu palabra nos habla y nos dices que tú eres quien nos va a sostener, que tú eres quien nos va a confirmar, que tú eres quien nos va a establecer hasta el fin, Señor. Señor, eres tú quien día a día nos sostiene. Eres tú quien día a día, Señor, en base a tu fidelidad, que nos sigues manteniendo firmes, Señor, a pesar de nuestras infidelidades. Señor, tú nos conoces a la perfección a cada uno de los que estamos aquí. Señor, algunos de nosotros somos inconstantes. Algunos, Señor, todavía no hemos terminado de hacer una separación con el mundo, sino que seguimos pensando y viviendo como el mundo piensa. Algunos, Señor, seguimos luchando con ese pecado, pero nos ha gustado tanto ese pecado, Señor, que vamos de vez en cuando a probarlo, Señor, porque deseamos seguir percibiendo esa sensación de placer. Señor, algunos de nosotros estamos cansados, Señor. Algunos de nosotros, Señor, estamos con la idea de que ya hemos hecho demasiado para ti. Algunos de nosotros, Señor, pensamos: ¿para qué seguir leyendo la Biblia si ya la he leído de principio a fin?
Otros tal vez, Señor, estamos tan desanimados porque hemos estado pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero no hemos visto resultados, Señor, o respuesta a nuestras oraciones, sino que todo lo contrario, Señor, empezamos a ver que todo se pone mal. Algunos por ahí, Señor, nos hemos enfermado, por ahí hemos perdido el trabajo, por ahí las circunstancias, Señor, nos han llegado cada vez más y podríamos decir, Señor, que realmente estamos cansados de caminar. Pero tu palabra, Señor, nos anima, nos exhorta y nos guía, Señor, y nos lleva a la verdad de que eres tú quien nos sostiene. Que a pesar de que en muchas ocasiones, Señor, hemos querido caernos y dejarnos caer, tu mano poderosa nos ha sostenido y no has permitido que caigamos en ese abismo. Que volvamos a enlodarnos y caer en ese pecado, Señor, en el cual anduvimos hace muchísimo tiempo. Es tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha redarguido, que nos ha convencido y que nos ha llevado al arrepentimiento cuando hemos pecado. Y, Señor, tu palabra, tú que has dicho que eres fiel, porque tú eres quien comenzó esa buena obra, la perfeccionarás hasta el día de Cristo, Señor. Y eres tú quien sigue haciendo la obra en nuestra vida. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias por no habernos abandonado. Gracias por no habernos dejado, Señor. Gracias por seguir tratando nuestras vidas, Señor, a pesar de nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu fidelidad que sigues manteniéndote fiel, a pesar de nuestra infidelidad en muchas ocasiones, Señor. Gracias, Señor, porque se trata de ti, no de nosotros. Pero te pedimos, Señor, que nos cautives, Señor. Te pedimos, Señor, que nos enamores de ti, Señor. Que podamos amar a Cristo como deberíamos de amarlo. Que podamos buscar a Cristo, Señor, como deberíamos buscarlo. Que, Señor, amemos tu palabra para poder conocerte cada día más y más y más. Ayuda, Señor, a nuestra incredulidad y nuestra falta de fe para poder creerte, Señor, y creer que tú eres un Dios fiel. Que tú cumples tus promesas. Que ninguna de tus promesas, Señor, ha caído a tierra, sino que tú sigues cumpliéndolas hasta el día de hoy. Que es gracias a ti, Señor, que podemos estar hoy aquí reunidos por tu inmensa fidelidad. Señor, es esa fidelidad en la cual tú nos has llamado por tu gracia. Y es esa fidelidad que nos mantendrá sin culpa y irreprensibles hasta el día de Cristo, Señor, allá en el juicio. Señor, ayúdanos a darnos cuenta del gran amor que tú nos tienes para con nosotros y que seamos, Señor, también agradecidos con todo lo que tú nos das y podamos amarte también a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a decirle a este mundo que no te conoce, que tú sigues amando, que tú sigues salvando, que tú sigues sanando, Señor, y que nosotros somos esa prueba viva, Señor, de que tú transformas y sigues transformando, Señor, al hombre y dándole esperanza. Señor, ayuda a que nuestros labios se abren y podamos predicar de tu palabra en el conocimiento que tú nos brindas en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y si hay aquí personas, Señor, que no te conocen o que todavía, Señor, no han dado este paso de fe, que tu Espíritu Santo, Señor, los convenza y que tú puedas hacer ese llamado eficaz y que puedan venir arrepentidos, Señor, a ti, porque alejados de ti nada podemos hacer, Señor. Tú eres el único fiel, tú eres el único que nos ama con un amor sin igual, tú eres el único que nos muestra una gracia infinita, Señor. ¿Cómo no amarte a ti, Señor? ¿Cómo no amarte? Ayúdanos, Señor, a recordar siempre de dónde tú nos has sacado para llevarnos, Señor, a estar contigo por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos humildes y poder darnos cuenta que se trata de ti y no de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver este mundo con ojos de misericordia y que a las personas que no te conocen, Señor, podamos mostrarles tu gracia, podamos mostrarle tu palabra y también podamos mostrarle de manera tangible tu amor, Señor. Señor, sigue obrando nuestras vidas. Y gracias por esa gracia abundante, Señor, por esa fidelidad que es tuya, Señor. Podemos estar confiados y seguros que tú cumplirás todo lo que tú has dicho en tu palabra. Y por ello confiadamente todos podemos decir:
Amén. Así se hará. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.